Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a iniciar con el equipo uno en Coders. Por favor, ¿quién le toca? A nosotros, profe. Voy a quitar audio y cámara les pido a los demás que no van a exponer igual que quiten audio y cámara, por favor, para que fluya mejor la presentación. Ok. Ahí se está viendo. Sí, ahí se ve. Arre. Ah, buenos días, pues nosotros somos del equipo del tema de Encoders. El nombre de los integrantes de mi equipo es Sánchez Padilla, Alan Francisco, Molina Félix, Melvin Mauricio, Villanueva Ríos Gilberto y pues yo, Solano López Eduardo Ernesto. Bueno, pues, ¿qué es un codificador? En pocas palabras, un codificador es un dispositivo o sensor que proporciona retroalimentación. Los codificadores que convierten el movimiento de una señal eléctrica que se puede ser leída por algún tipo de dispositivo de control en el sistema de control de movimiento como un contador o un PLC. El codificador envía una señal de retroalimentación que se puede utilizar para determinar la posición, el conteo, la velocidad o la dirección, cualquiera de esas. Un dispositivo de control puede ser una de esta información para enviar un comando para una función en particular. Aquí en las imágenes se ven los diferentes tipos de codificador, son los lineales y los rotativos. ¿Cómo funciona un codificador? Pues los codificadores utilizan diferentes tipos de tecnologías para crear una señal. Incluyen mecánica, magnética, resistiva, óptica, siendo la óptica la más común. En la detención óptica, el codificador proporciona retroalimentación basada en la interrupción de la luz. Y se dan diferentes tipos de codificadores. Ah, usos o aplicaciones. En la aplicación de corte a medida, un codificador con unas ruedas de medición le dice al dispositivo de control cuánto material se ha alimentado para que el dispositivo de control sepa cuándo cortar. En un observatorio, los codificadores le dicen a, a los actuadores en qué posición se encuentra un espejo móvil al proporcionar retroalimentación de posicionamiento. Por ejemplo, otro de los ejemplos es en una aplicación donde se llenan botellas o frascos. La retroalimentación le dice a las máquinas llenadoras la posición de los contenedores. Eh, en un ascensor, los codificadores le dicen al controlador cuando la cabina, por ejemplo, ha llegado al piso correcto, en la posición correcta, es decir, la retroalimentación del ascensor se abran al nivel del piso, sin codificadores. Esos son varios de los ejemplos. Y pues aquí en las imágenes se ven los codificadores que se usan, las partes de ellos. Bueno, a mí me toca el codificador, que viene siendo es un dispositivo o sensor que cuenta con una escala gradual para determinar su posición. Los sensores en el escáner leen escala para después convertir su posición codificada en una señal digital
que puede ser interpretada por un controlador de movimiento electrónico. Los esconders lineales pueden ser absolutos o incrementales. Existen diferentes tipos de tipos de esconder lineales según la tecnología que se usa en su mecanismo. Esconder rotativo, también llamado codificador del eje o generador de pulsos, suele ser dispositivo electromagnético usado para convertir la posición angular de un eje o un código digital, lo que convierte en una clase de transductor. Estos dispositivos se utilizan en una robótica, en lentes fotógrafos de última generación, el dispositivo de entrada de ordenador, tales como el ratón y el trackball, bueno, algo así, y la plataforma del radar rotatoria. Hay dos tipos principales que vienen siendo absolutos e incremental, relativo. Bueno, pues yo pasaré a presentar las aplicaciones domésticas, que pues el primer ejemplo sería que cuando abrimos el refrigerador, no sé si han visto que la mayoría, bueno, yo creo que todos los refris se prenden, los abres, perdón, y prenden un foco adentro. Entonces yo miré que los refris más actuales tienen un encoder, un tipo de sensor que cuando tú abres el refri, o sea, la puerta del refri es cuando prende el foco. También cuando en un microondas estás calentando algo y abres la puerta, el microondas se para. También eso es con un encoder, con un sensor. Igual pasa lo mismo con una lavadora. Cuando está girando, cuando está trabajando y ya dices tú, pues ya quiero que saque la ropa, ¿no? Abres la puerta, igual el mecanismo giratorio de la lavadora también se detiene. Pasa a la otra diapositiva. Pasa a la otra diapositiva, a ver. No jala, ahí está. Ahí está, ok. Encoders en el uso comercial. También bueno, yo pensé que sería un uso comercial cuando estás en el doctor, que estás, ¿cómo se puede decir? Encamado, por así decirlo. Hay aparatos que se te conectan al cuerpo donde te están checando la presión, la temperatura. Cuando se te sube la presión o baja, esos aparatos pues miden el nivel ese, y eso es como un tipo de sensor también que manda una señal hacia otro aparato que es el que les avisa a los médicos de que tienes este problema. También otro uso comercial es, por ejemplo, en una tortillería, de que usan la banda transportadora. Entonces, en la máquina en la cual hace las tortillas, tú dejas la masa y vas sacando las tortillas, y un encoder también puede llegar a estar contando cuántas tortillas puede salir por el kilo de masa. También cuando sacamos dinero del banco al registrar tu tarjeta de crédito, el encoder puede leer el código del número de serie de la tarjeta para saber cuál es tu número de cuenta. También otro ejemplo es, por ejemplo, en un estacionamiento, cuando, no sé si han ido, me imagino que si han ido a Forum y sacas un ticket para entrar. Entonces, ya que tú vas a salir para pues, sacar el carro, tienes que pagar, ¿no? ¿Cuánto tiempo de estacionamiento estuviste? Entonces ahí te dan el ticketcito y ya con eso lo dejas en la máquina esa, y ahí te aparece cuánto tiempo estuviste, y pues eso es un sensor también de cuánto tiempo estuviste. Pasa a la otra. Encoders en uso industrial. Dentro de la industria son muy utilizados los encoders para el control de movimiento, específicamente por
fabricantes transportadoras, como ya les dije, el ejemplo de la maquinaria de una tortillería. También se han utilizado sus sistemas de manejo de materiales de igual manera en la industria de impresión, etiquetado del embalaje, aunque existen muchas más aplicaciones como por ejemplo de corte a medida, trazadores, robótica, empaquetadoras, automatización, clasificación, relleno, etcétera. Aclarando, pues en cualquier aplicación el proceso es el mismo, el codificador genera un recuento y lo envía al controlador, que luego envía una señal a la máquina para que se realice la función. En cualquier caso, el codificador hace lo mismo y es pues, su función en específico. Cabe aclarar, ¿no? Los transportadores utilizando por fabricantes de cintas transportadoras. Los transportadores se utilizan para transferir material de un lugar a otro en casi todas las partes de un sistema de manejo de materiales. El codificador proporciona retroalimentación eléctrica al accionamiento del motor del transportador. El codificador se usa para calcular la velocidad de tachuela y proporcionar información de posición. Cuando se detecta, por ejemplo, que detecta algo, manda una señal y esa es la señal que recibe la máquina. Un encoder siempre va a tener un receptor, un emisor y un receptor, perdón. Los codificadores están especialmente diseñados para montarse por encima o por debajo del transportador y montarse en el cinturón. También se pueden montar en el motor o en el eje. Ahora nuestro compañero Alan les explicará un poco de los encoders en la industria de impresión y etiquetado. En la industria de impresión y etiquetado se utilizan muchos tipos de maquinaria automatizada. Los codificadores rotativos son cruciales para todas estas aplicaciones y así poder proporcionar una retroalimentación de posición y velocidad. Porque en este tipo de industrias los cortes, principalmente los cortes, tienen que ser muy precisos. Entonces, las máquinas tienen dos encoders, uno que va de extremo a extremo y uno que va donde inicia la máquina al fondo. Bueno, normalmente así son. Y entonces ya te da, el encoder va tomando una relación del punto en el que está y la profundidad a la que se encuentra para poder hacer un corte muchísimo más preciso que si no lo estuviera. Aplicación de encoders para fabricar máquinas especiales. Embalaje. En la industria del embalaje, el equipo o maquinaria generalmente implica un movimiento de rotación. Esto incluye movimientos o procedimientos tales como indexación, transporte, encolado o sellado, recortes voladores, así como otras funciones de la máquina que ofrecen eje giratorio. Para controlar todos estos procedimientos de embalaje y mantener la precisión, se necesita un codificador rotatorio. Pues creo que está un poquito de más explicar la función del encoder aquí, pero pues básicamente es para llevar un control de la maquinaria. Encoder óptico. Se trata bueno, ahora son unos tipos de encoders, aquí es el encoder óptico y se trata del tipo de encoder más usado y está compuesto por una fuente emisora de luz, un disco giratorio y una detectora de luz o fotodetector. Lo que hace es que de un lado del encoder se lanza un rayo de luz y del otro lado está el receptor y en el centro está un disco óptico que lo que hace es que tiene diferentes perforaciones y dependiendo de la cantidad de luz o la cantidad de rayos de luz que reciba el receptor o fotodetector es la posición en la que está el encoder. De hecho, a la derecha se observa una gráfica de A, B y Z que explica más o menos cómo funcionaría. Dependiendo de la posición de la última curva, es la posición en la que se encuentra el encoder.
Encoder absoluto. Los encoders absolutos ofrecen un código único para cada posición y se dividen en dos grupos: los encoders de un solo giro y los encoders absolutos de giro múltiple. Su tamaño es pequeño, lo que permite una integración más simple. Pues es un poquito más de lo mismo, pero ya la estructura viene siendo lo que los hace un poquito diferentes. Encoder incremental. Se trata de un tipo de encoder óptico que determina el ángulo de posición a raíz de cuentas incrementales, donde cada posición es completamente única. Básicamente, como va avanzando el encoder, empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, hasta que, me imagino yo que tiene un límite, hasta que llegue a este límite y se vuelve a iniciar a cero. Pues sería toda nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Ahorita les va a poner una explicación. Les va a presentar un video. Sí. Deja de presentar, un paro. Me avisan cuando puedan ver la pantalla, por favor. No, sí puede ver. Ya se ve. Yo les explicaré este video rápido para que entiendan. Es como un breve repaso para que entiendan un poco más si en la explicación no se entendió muy bien. Como pueden ver aquí, este es un motor que es un encoder. Generalmente este es un dispositivo de cuerpo cilíndrico que dispone de un acople mecánico de elemento giratorio, que es un motor, y adentro de este está, por así decirlo, el encoder en sí, que es el que manda las pulsaciones o las señales. Aquí está el eje y pues dependiendo cómo lo pongas, va a girar para un sentido. Aquí está. Entonces, en poco espacio tiene acondicionado circuito electrónico que capta el movimiento giratorio y genera la señal digital, las pulsaciones. Aquí está. Aquí, como les había dicho hace rato, el encoder es un generador de pulsos que tiene dos elementos, el emisor y el receptor. El haz de luz es interrumpido por el disco perforado, generando tantos pulsos como perforaciones tenga el disco. Por ejemplo, pues los pulsos son las veces que gira el motor. Aquí, dependiendo, también se mide de los PPRs, que son pulsos por revolución. Hay dos tipos de encoders, incremental y absoluto. Ahorita se los explico. Debemos mencionar que este dispositivo se compone básicamente pues del motor que está conectado a un eje giratorio, y aquí está como explicado. Ese es el motor. Este es un LED que indica cuántas veces gira, por así decirlo. Aquí está el circuito del encoder y está hecho de vidrio normalmente el disco y se encuentra codificado. El emisor es el que prende la luz cuando llega la señal. Son dos salidas, NPN o PNP. También hay una configuración llamada push-pull, que también le llaman totem pull. Eso ya sería pues en otra parte. El encoder incremental. A medida que gira el eje se llama encoder absoluto al encoder que genera un código formado por los pulsos en sus salidas. Se le denomina absoluto porque es una manera fácil y sencilla de codificarlo. El encoder, que tiene la capacidad de detectar la dirección de movimiento según llegue uno u otro pulso, tiene por lo menos dos salidas llamadas fases, y es el que calcula la posición según los pulsos también. Es un encoder incremental, le cuentan los pulsos, por ejemplo, que se necesitan determinar la medida de longitud usando un encoder incremental acoplando un eje. Con una circunferencia determinada, basta con calcular la longitud de la circunferencia. Aquí tenemos una pequeña fórmula que sería 2x pi, 2 por pi por r, que es la longitud de la circunferencia.
y dividir entre los números de pulsos entre PPR. Esta es la operación de como resultado la medida de cada pulso. Es parámetro llamado SCL, factor de escala, el cual se programa en el controlador. Pues me imagino que no es muy difícil de entender cómo funcionan los encoders, que sería como que el lineal puede puede llevar, dar señales de medida, y los giratorios son los que mide las veces que da vuelta el motor. Ese sería el breve repaso del video. Ahora voy a presentar un circuito que hicimos nosotros. Me avisan cuando puedan ver la pantalla, por favor. Ya. Ya lo podemos ver. Este es el pequeño circuito que hicimos. Como pueden ver, tenemos una pantalla LCD que dice encoder. Esto quiere decir que no lo tengo conectado o no lo tengo activado. Así activo yo el motor, aunque me va a aparecer la velocidad que tiene el motor aquí abajo, no me va a aparecer acá la medición de las rotaciones que lleva. Hasta que yo baje este interruptor, es cuando va a empezar a contar. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Supongamos que yo quiero leer cuántas vueltas da en 15 segundos. Ok, pasaron 15 segundos, anoto el dato y si lo quiero reiniciar, nomás ocupo levantar esta palanca y la bajo y empieza desde cero otra vez. Y sigue contando y lo quiero volver a reiniciar y con esta palanca lo levanto y lo vuelvo a bajar y aquí empieza a contar. Ahora el código en MicroBasic, aquí está. Empezamos pues declarando las variables de texto y de datos, que son las que usamos aquí abajo. Y después declaramos todas las entradas y salidas de la pantalla LCD. Después de esto, pues ya empezamos con el programa principal. Aquí, si el puerto D es .0 es igual a 1, entonces se va al contador, que es cuando empieza a contar, vaya. Y si el puerto D.0 es igual a 0, entonces se va apagado. Aquí está, es cuando aparece únicamente el mensaje de encoder. Y pues aquí está el código de contador, que es cuando empieza a contar, vaya. Se configura el puerto C como una salida y el dato se le asigna un valor de 0. El texto 1 va a ser encoder y el texto va a ser giro. Por eso, si se fijan aquí al momento de iniciar el circuito, me aparece encoder, giros igual. Y aquí me aparece, bueno, esto ya es del LCD y declaré que quiero que en la línea 1 y columna 1 me aparezca el texto 1, que vendría siendo encoder. Y aquí igual true y si esto es cierto, quiero que me cumple esta condición, que sería en el LCD, en la columna 2, línea 1, el texto 2. Y aquí quiero que me ponga los datos en forma de texto, teniendo en cuenta que el dato es el conteo que lleva hasta ahorita el encoder. O el port C.0 es igual a 1, dato es igual a dato más 1. Esto quiere decir que cuando el puerto C0 reciba un 1, va a empezar a contar y va a empezar a contar el dato. Empezaremos en un 0 y le va a sumar 1. Y ese sería el nuevo valor de dato. Y cuando vuelva a recibir un 1, el valor de dato ahora sería 1. Le sumaré un 1 y se convertiría en 2. Y así sucesivamente el valor de dato iría cambiando. Por eso es que va ascendiendo. Y pues sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Bueno, pues sería todo de nuestra parte. Ya los dejamos con el profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Solano Sánchez Molina 10 y Villanueva 7 le quedan la exposición. ¿Alguien iba a comentar algo?
Yo, profe, en Classroom ayer, es que ya teníamos equipo, ya agregué a Villanueva Ríos, pero no lo volví a publicar y Sí, ya ni nos asignó otro tema, pero ya le puse en comentario que nosotros ya teníamos tema, pues que agregué a Villanueva Ríos. sí lo vi. Ok, está bien, Ok, gracias. el equipo de servos, por favor. ¿Quién sigue? Seguimos nosotros, profe. Paola va a Vale, compartir pantalla. adelante. Buenos días, somos el equipo número 2. Vamos a exponer sobre los servomotores y nuestro equipo se conforma de Aguirre Pampa Ana Paola, Jacobo Hernández, Jesús Antonio, Leal Osorio Malení Monserrat y Jesús Sánchez Sinaí. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor es un tipo de servomecanismo de control de precisión de velocidad para motor y posición. Es un servomecanismo de tipo bucle cerrado. Un servomotor tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación y mantenerse estable en dicha posición. Además puede rotar a distintas velocidades, todo con gran precisión, por lo que decimos que tiene control del par y la velocidad que ejerce en su eje. Los conceptos básicos de un servomotor son el par, que es la fuerza que es capaz de ejercer sobre su eje. A mayor par es mayor el consumo de corriente que tiene el servomotor. Velocidad angular o de rotación, es la velocidad con la que puede hacer rotar su eje. Entonces, con estas definiciones podemos definir a un servomotor como un actuador rotativo o dispositivo de accionamiento capaz de controlar la posición final de su eje y la velocidad a lo que lo hace. También se puede aclarar que normalmente los servomotores en corriente continua trabajan con una tensión de alimentación que está entre 4 y 8 voltios aproximadamente. Funcionamiento. El principio de funcionamiento de los servomotores es el control enviando un pulso eléctrico de ancho variable o modulación de ancho de pulso, PWM. La modulación de ancho de pulso, PWM, por sus siglas en inglés, Pulse Width Modulation, consiste en generar una onda cuadrada en la que se varía el tiempo que dura su periodo y frecuencia. El periodo, pues, es el tiempo que el pulso está arriba, es decir, que tiene un valor positivo su señal. Y manteniendo ese pulso, ese periodo constante, se consigue una inclinación específica en el servomotor. Existe un pulso mínimo y un pulso máximo. El ancho del periodo controla la posición de su eje y la frecuencia, es decir, el tiempo que transcurre entre que manda una señal y otra es la que controla la velocidad. La modulación por ancho de pulsos en la mayoría de servomotores por lo general funciona con una frecuencia de 20 milisegundos y en cuanto al periodo, por lo general trae a 0.1 milisegundos que dura un ancho de pulso, consigue un grado de inclinación de 0 grados. Con un 1.5 milisegundos obtenemos 90 grados de inclinación y con 2.5 aproximadamente milisegundos tenemos un grado de inclinación de 180 grados. El voltaje aplicado al motor es proporcional a la distancia que se necesita viajar. Es decir, que si el servomotor tiene que girar, por ejemplo, 180 grados, que es una gran distancia, se aplica mucho voltaje, lo que hace que gire mucho más rápido. Pero si necesita solo moverse a unos cuantos grados de inclinación, se aplica un menor voltaje, lo que hace que la velocidad sea mucho menor. Bueno, pues hablando de las aplicaciones, los servomotores se utilizan en aplicaciones que requieren variaciones rápidas de velocidad sin sobrecalentar el motor.
La utilización de servomotores se aplica en muchos sistemas y productos industriales y comerciales, como puede ser, por ejemplo, la robótica, donde se utiliza un servomotor en cada junta de un robot para realizar su ángulo de movimiento preciso. La robótica en general está siendo utilizada en diversos tipos de manufactura, en sectores como la industria automotriz, hospitalaria y hasta de alimentos. Por lo tanto, los dispositivos robóticos pues son de uso constante. Podemos hablar también de cámaras y antenas. En cuestión a cámaras, se utilizan en el enfoque automático, donde se utiliza un servomotor integrado que corrige con precisión la posición de la lente para enfocar las imágenes desenfocadas. Y también en los sistemas de posicionamiento de antenas, en los que se utilizan servomotores tanto para el posicionamiento del azimut, que vendría siendo el ángulo horizontal al que hay que girar la antena, como para el eje de elevación de antenas y telescopios. En cuestión a máquinas, existen máquinas de grabado en diversos materiales que incluyen la impresión 3D y también se beneficia de la aplicación de los servomotores para generar diseños complejos, ya que es necesario tener precisión en la ejecución y el motor servo puede garantizarla. Otros instrumentos muy usados en la industria es la máquina de control numérico computarizado, o también llamada CNC. Estas máquinas utilizan parámetros exactos para realizar cortes, por lo que necesitan de la ayuda de un servomotor controlable. También se pueden utilizar en radios o DVDs que se vienen utilizando, por ejemplo, en aviones radiocontrolados para controlar la posición y el movimiento de los ascensores. Se utilizan también en muchos juguetes controlados por radio, en dispositivos electrónicos como DVDs o reproductores de disco para ampliar o reproducir las bandejas de discos. Y por otro lado, en los autos se utilizan para mantener la velocidad de los vehículos. Y otra cosa que podríamos agregar es que en la industria aeroespacial también se utilizan para mantener el fluido hidráulico en sus sistemas hidráulicos. Existen dos tipos de clasificación. La primera es clasificación por procesamiento. Existe el procesamiento analógico y los digitales. En el analógico, la placa de control se encarga de controlar el motor para que el eje de salida del motor esté acorde a la orden enviada desde el receptor. En los digitales, está integrado por un microprocesador que es capaz, mediante la aplicación de parámetros de funcionamiento, variar la forma en la que se envía potencia al servomotor. Esto significa que modifica el ancho de pulsos y por tanto el ciclo de trabajo en función de unos parámetros de funcionamientos internos. Entonces los analógicos y digitales son similares. La diferencia es que los digitales tienen un microprocesador en la placa de control y este es capaz de realizar instrucciones y tareas como sustracción y comunicación de dispositivos o más procesos. Existe también la clasificación por movimiento. Tenemos los motores rotativos, que son capaces de girar 360 grados completos y su funcionamiento es similar al del motor convencional, pero con cualidades propias de un servo, es decir, que su posición y velocidad se pueden controlar. Bueno, este es el servomotor de 360 grados. Los motores lineales tienen la estructura de un servomotor que se despliega y se extiende y permite operaciones con alta velocidad y mucha precisión. Los motores angulares, que son los más comunes, y permiten una rotación de 180 grados, por lo que son incapaces de dar una vuelta completa a su eje. En el caso de los servomotores que giran 360 grados, se sustituyen normalmente por motores paso a paso. La siguiente. ¿Cómo elegir un servomotor? Tenemos que tomar en cuenta el torque del servomotor, que es la fuerza respecto a un punto, se mide en kilogramos. Este concepto se refiere a la fuerza del servo expresado con el peso dividido entre la distancia.
También se tiene que tomar en cuenta el voltaje que necesitamos, voltaje de operación, que suele ser de 4.8 voltios a 6.2 voltios y en algunos casos varía. Un dato importante es que el torque varía según el voltaje. El torque, ya que el voltaje es proporcional. Y con respecto al torque, si tenemos un servomotor, por ejemplo, con un torque de 1.5 kilogramos, quiere decir que este servomotor puede cargar 1.5 kilogramos a 1 centímetro de distancia con respecto a la hélice a el eje del servomotor, o sea, el eje de giro. Entonces, si queremos sacar cuánto es lo que puede, lo que puede cargar el servomotor a esa distancia, debemos de hacer una operación que es del peso sobre la distancia. En este caso sería 1.5 entre 1 centímetro y sería 0.75 kilogramos, lo que quiere decir que a 1 centímetro de distancia del eje puede pesar, bueno, puede cargar como máximo peso 1.5 kilogramos. La siguiente. Hablando de las partes, un servomotor se compone de un motor eléctrico que es el encargado de generar el movimiento a través de su eje. Un sistema de control. Este sistema permite controlar el movimiento del motor mediante el envío de pulsos eléctricos. Un sistema de regulación que está formado por engranajes por los cuales puede aumentar la velocidad y el par o disminuirlas. Y un potenciómetro que se encuentra conectado al eje central y permite en todo momento saber el ángulo en el que se encuentra el eje del motor. Este potenciómetro permite a la circuitería de control supervisar el ángulo actual del servomotor. Si el circuito chequea que el ángulo no es correcto, el motor volverá a la dirección correcta hasta llegar al ángulo que es correcto. Por ejemplo, hablando del sistema de control, básicamente vendría siendo como un sensor. Algunas de las ventajas que tiene el uso de los servomotores es la incorporación de un sistema de retroalimentación. Puede generar energías en el frenado, la eficiencia en aplicaciones donde son exigidos, además de que tiene altos torques, bajas corrientes de arranque, bajo costo de operación y mantenimiento y versatilidad en tamaño y baja inercia. Y una de las desventajas que tendría es que no puede operarse directamente de la red de suministro, ya que es obligatorio la utilización de un servodrive que opere por PWM. Mantenimiento de un servo. Los servomotores son las piezas que en su aplicación, en su funcionamiento, sufren mucho con los choques y tensiones que se le ejercen, que pueden llegar a ocasionar roturas en los engranajes que obviamente afectarían el correcto funcionamiento o precisión de este. Por eso es muy importante tener un servomotor con buen mantenimiento, y las tareas de mantenimiento de un servo son normalmente limpiar con aerosol los contactos del conector, lubricar y verificar los engranajes con grasa y de silicona. Esto para evitar fricción, rozamiento y todo eso. Usar limpiacontactos en aerosol para limpiar el potenciómetro. Fijarse bien que no haya falsos contactos o soldaduras rotas. Esto para que no haya falsos contactos, que no haya sobrecalentamiento y muchas otras cosas que afecten el rendimiento de un servomotor. Verificar todos los cables y conexiones en el interior del servo, que se encuentren bien conectados donde deben ir, todo eso. Y ver que están en buen estado las protecciones de caucho antivibraciones. Por otro lado, las medidas de protección de un servo que se pueden implementar antes para evitar tener que hacer ciertos mantenimientos son introducir un punto débil entre el servo y el elemento del modelo a controlar, para que en caso de impacto este elemento débil ceda, evitando que la fuerza de choque se transmita directamente al servo y termine por causarle algún daño. Usar protección salvaservos. Servos provistos de rodamiento de bolas en el eje de salida para evitar la aparición de holgueras o fuegos, y servos con engranajes metálicos que soportan mucho mejor las vibraciones y la fricción.
Ahora yo, Jesús Antonio, explicaré la simulación en Proteus y el programa en Microbasic. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ok. Este es un motor, es un servomotor angular, por lo que solo girará en 180 grados. Lo que hicimos aquí fue poner varios botones para que cada uno de estos botones ya lo llevara a una posición específica. Por ejemplo, en la posición, para ir a la posición menos 90 del servomotor, le di una pulsación de 980 microsegundos. Y aquí, si lo pulso, va a la posición menos 90 grados. A la menos 45, esta le di una pulsación de 1249 microsegundos. Por ejemplo, a la más 90, a esa le di una pulsación de 2000 microsegundos. De esta forma, el servomotor se puede controlar yendo a cualquier posición que se desee. También tengo otro programa. Este programa, al pulsar este botón, dará una secuencia de giro de 180 grados desde la posición menos 90 a la más 90. Será una secuencia. Va a girar de aquí, luego acá, y de acá, acá. Ese es los usos del servomotor y cómo se puede controlar. Se controla a través de pulsaciones, como dijeron mis compañeros. Ahora les compartiré el cómo lo programé en Microbasic. Lo compartiré desde Word porque no puedo compartir el Microbasic. Lo primero que lo que hicimos fue eh, cambiarlo el nombre de los pines por botón, el B1, o sea, botón 1, botón 2, botón 3, botón 4 y botón 5. Y un paro. Y el puerto D por el servo. Después declaramos la configuración del LCD. Y prendimos el LCD para que apareciera apagado. Declaramos el puerto D, dejando dejando cuáles van a ser salidas y entradas y salidas. También el puerto C. Aquí declaramos cuáles van a ser los botones, cuáles van a ser las salidas de los motores, de los botones. Luego una subrutina de pulsadores. Aquí en la primera subrutina, si B1 está activado y el paro está activado, vamos a ir a la subrutina de la posición izquierda de 90 grados. Que es aquí, primero se apaga la pantalla, se configura la pantalla LCD y luego se prende en el sentido antihorario de 90 grados. Aquí se le da una pulsación de 980 microsegundos para que se vaya a esa posición. Después, si en el segundo if, si el botón 2 y paro están activados, entonces vamos al botón de los 45 grados a la izquierda. Es lo mismo en la pantalla LCD que la anterior, pero aquí se le da una pulsación de 1249 microsegundos y se prende sentido antihorario de 5 grados. En el tercero se va a B3 y vamos a la subrutina de centro. En centro se prende la pantalla y dice giro al centro y le damos una pulsación de 1499 microsegundos. Esto hará que se quede en la posición 0 del servomotor. En el cuarto if
es para que se vaya a la derecha, 45 grados a la derecha. Se prende la pantalla, sale el sentido horario 45 grados y se prende el motor y se le da su ruta para que el LCD diga sentido. El servo se prende la pulsación será de 2000 microsegundos. El último if apagado es cuando todos están apagados, se irá a esta subrutina y el LCD dirá apagado y el servo estará apagado. Del programa 2, lo que hicimos fue declarar el nombre de cada uno de los puertos que íbamos a usar. En este caso, en botón 1 como el puerto C0, el pro como RC5, el servo como RD0, declaramos X como byte y la configuración del LCD. Empezamos por la configuración del LCD que diga apagado. Luego la configuración de los puertos, del puerto D y luego del puerto C, cuáles son entradas y salidas. Después una subrutina, la subrutina de expulsadores. Aquí sí, el botón 1 y paro están encendidos, entonces vamos a la subrutina de secuencia. Cuando inicie esta secuencia, en el LCD va a aparecer giro de 180 grados, una secuencia de giro de 80 grados que ahorita vimos. Y aquí utilicé 2 Fortunex para que se repitiera. Este Fortunex lo que hará será ir a como tiene una pulsación de 980 microsegundos, va a ir 90 grados a la izquierda y se va a posicionar 90 grados a la izquierda. Y en el Fortunex, en el segundo Fortunex, como tiene un delay de 2000 microsegundos, irá a la posición derecha, 90 grados, más 90 grados del motor. O sea que va a ser como se vio ahorita, va a ser una secuencia de giro de 180 grados. Y en el segundo if, que es cuando los dos están apagados, aparecerá en la pantalla apagado y el servo en cero. Y así es como funcionaría nuestra simulación en Proteus y en el programa de MicroBasic. ¿Tienen algo más que agregar al equipo? La profe. Pues los felicito, ese sí es trabajo en equipo, la verdad. El primer equipo que todos tienen su asignación de actividades, se ve pues que todos trabajaron. No se ve que uno está leyendo nada más. Todos hicieron su actividad y bien, y en la exposición igual. Todos tienen 10 los 4. Así me gustaría que trabajaran todos, porque pues la mayoría cargan la mano a 1 o a 2 y el resto pues nomás a leer, ¿no? A 1, 2 o 3 y el resto 1 o 2 nomás leen. Bueno, felicidades al equipo jóvenes, vamos ¿a quién le toca ahorita o a quién le toca Steppers? ¿A quién le toca Stepper ahorita? ¿A nadie? Sí, a nosotros. ¿Quién es? A ver. Arredondo Félix. Hijo, le voy a cambiar en la exposición para el día martes. Lo que pasa es que tengo que ir al liste. Entonces Okay. vamos a pasar el equipo a ustedes para el día martes. ¿Les parece? Martes 25.
Sí, martes 25. Y mañana viernes continuamos normalmente como estaban programados los equipos, ¿no? Viernes y lunes normales, y el martes había un equipo ahí, me parece que programé para el día martes, no me acuerdo quién. A ver, déjenme ver. Martes 25 está el equipo de Raúl Flores Aguirre. ¿Sí ya lo había visto, Raúl Flores? El Guerra Rocha y Luis Armando Gastel, no es el equipo de Raúl Flores Aguirre. ¿Está alguno de los tres? A ver, ¿no está ninguno? Flores Aguirre, Guerra Rocha, Luis Armando Gastel. Sí, parece que no hay nada. Bueno, está programado para el día martes, hija, 25, los programé. Entonces el equipo que iba a exponer ahorita, de Ignacio de Jesús, lo vamos a poner el día martes también. Mañana viernes y el día lunes queda normal como estaba programado. Vale. Okay. Después de todas las exposiciones, voy a compartirles todos los hexadecimales que están subiendo los equipos para que les ayude y los apoye en el trabajo final si es que quieren usar alguna parte de la programación que han estado exponiendo los equipos. ¿Sale? Estaba pensando en eso, en parecer a los equipos que ya habían expuesto para ver cómo lo trabajan. Sí, yo lo comparto, no hay problema, lo comparto si los demás autores me permiten, claro, están los de los equipos, ¿no? Porque pues el trabajo que están haciendo, pues no, a veces no les gustaría que lo compartieran. Si hay alguna objeción, me la dicen y pues no lo comparto. En algún equipo X, y me digan, ¿sabes qué? Yo no quiero que me comparta el hexadecimal, porque me costó mucho trabajo hacerlo y bueno, eso va a ser después de las exposiciones, ¿no? Porque lo subo ahorita, bueno, pues van a los que faltan por exponer lo van a usar para la exposición. Después de las exposiciones, comparto los hexadecimales a reserva que algún equipo me diga que no. Los hexadecimales y los MPBI de los que se genera el código, pues, para que puedan usarlos en su proyecto final. ¿Queda claro? Sí. Sí, problema. Muy bien, entonces, pues mira, entonces nos vemos mañana si Dios quiere. No tenía programada esta cita en el ISSSTE. Tengo que acudir al ISSSTE. Buen día a todos. Nos vemos mañana. Se me cuida. Nos vemos mañana, profe. Cuidado. Bye. Adiós. Bye.